Muy buenas noches y bendiciones para cada una de las personas que ya se encuentran conectados en este llamado de la conferencia llamada El propósito trascendental de la vida. Así que sean todos bienvenidos y bendecidos, amigos de la gran familia de UNICEF, a esta conferencia donde nos vamos a introducir en el fascinante e infinito mundo del propósito trascendental de la vida. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje exploratorio de descubrimiento y de reflexión que transformará de una u otra forma nuestra percepción sobre el propósito de la vida misma. Yo estoy muy emocionado de compartir con cada uno de ustedes. De hecho, ya tomamos unos minutos previos a esta grabación para poder saludarles, para poder reconocerles y estoy muy feliz que se estén conectando de diferentes latitudes de Centro, Sur y Norte América. Hasta este momento no tengo reporte que se están conectando de otros continentes. Así que quiero desde ya anunciar que vamos a prepararnos todos. Vamos a abrir nuestras mentes y nuestro corazón a nuevas ideas, a nuevos pensamientos, desafíos y, por supuesto, perspectivas, porque estas son las que nos impulsan a cada uno de nosotros a conquistar, a buscar, a anhelar nuevas metas y propósitos para un significado y una autorrealización personal. Así que hoy vamos a compartir desde un enfoque académico y desde un enfoque ministerial lo que es el propósito trascendental de la vida. En mi caso, para los que no me conocen, mi nombre es Lobel Figueroa y estoy aquí con todo mi amor y pasión para poder compartir el enfoque académico. Y es un enfoque, déjeme decirle, un poquito, hasta cierto punto, difícil de poder compartir, basado en toda la información que usted puede encontrar al respecto de este tema. Así que voy a tratar de condensar al menos esa dualidad de pensamientos que hay con respecto a lo que es el propósito, ya que a través de toda la historia, escuche, a través de toda la historia de nuestra humanidad, este tema del propósito trascendental de la vida es un tema que ha sido el foco de innumerables debates, reflexiones, búsquedas apasionadas desde diferentes perspectivas, desde la ciencia, desde la filosofía, desde múltiples disciplinas y, por supuesto, desde las creencias, desde las confecciones y hasta los pensamientos contemporáneos. De manera que este es un tema que siempre ha tenido una importancia en todos los aspectos y esferas a nivel educativo y otros ámbitos. Definir qué es el propósito y qué es la vida, déjenme mencionarle que es como intentar capturar el viento en nuestras manos. No existe una sola definición. Estas van a variar dependiendo de la fuente de consulta, de las creencias y, por supuesto, de los pensamientos. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la vida? Por supuesto, usted se estará ya respondiendo a esta pregunta que tiene dos preguntas en una. ¿Qué es propósito y qué es la vida? Para unos, el propósito es ese motor interno que nos impulsa hacia adelante, quienes nos guía, quienes nos conduce hacia nuestras metas. Para algunos es una realización personal, es un sentido profundo de una dirección. Para otros es una conciencia, es una voz interior que despierta el interés en alguna capacidad, que nos despierta en las madrugadas, que nos despierta a toda hora, que nos incomoda, que nos empuja a que actuemos, a que nos levantemos cada día con determinación. Por otro lado, tenemos el concepto de la vida, el cual tampoco podemos definirlo de una sola forma. Podemos comenzar definiéndolo como el don hermoso del universo, el don del creador, más allá de la mera existencia natural. Es el lienzo en blanco
escuche, en blanco, donde cada uno de nosotros pintamos nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestros logros, nuestras metas, nuestros planes y nuestras penas. Quizás algunos definirán la vida como ese tejido mismo de la realidad infundido, infundido o lleno de valor y de significado. Al principio les mencioné que hay una dualidad de creencias con respecto al propósito trascendental, ya que existen algunos a favor y otros en contra de la existencia misma de cualquier propósito. ¿Un propósito predestinado o una realidad sin sentido? Así que nos encontramos ante dos corrientes de pensamientos, de creencias, que moldean cada una de la comprensión de lo que es el propósito trascendental de la vida. Si tocamos por arriba uno de estos grupos, por no decir el primero, podríamos hablar de los que están a favor del o que creen acerca de la existencia de un propósito trascendental. Por ejemplo, podríamos hablar de las creencias religiosas, eclesiásticas, creencias espirituales, donde se sostiene que la existencia de un propósito se debe a un plan divino, a un plan eterno que puede ser para algunos descubierto, para otros encontrado, para otros construido y para otros conectado. Pero la pregunta es, ¿el propósito se descubre, se encuentra, se construye o se conecta? Recuerde, bajo la perspectiva de la creencia que sí existe el propósito. Porque si hay que descubrirlo, ¿quién lo escondió? Si hay que encontrarlo, ¿quién o cómo encontrarlo? ¿Cómo se perdió? Si hay que construirlo, ¿cómo se hace? Y si hay que conectarlo, ¿dónde está la fuente? De manera que creo que el propósito es más que una fórmula científica, matemática, química, física, que se pueda duplicar y aplicar en la vida de todos. ¿Qué tal si es una combinación del quién, del cuándo, del cómo y del dónde? Así que desde hoy creo que cada uno de nosotros tiene esa gran tarea de vida, de tener claro qué dirección debemos o estamos tomando. Debemos de aprender de los aciertos en ese caminar y de los desaciertos. Y lo más importante creo que es que nunca nosotros debemos de dejar de avanzar. Nunca podemos detenernos, nunca podemos dejar de pensar, de soñar. Ahora, por otro lado, en esta dualidad de pensamientos están aquellos que niegan, que están en contra de la existencia de un propósito trascendental de la vida. Porque para ellos la vida es intrínsecamente algo irreal, carente de significado. La vida misma es inherente, absurda y sin propósito. Y si tocamos un poquito el enfoque científico de la ciencia, la cual considera que la vida es un fenómeno natural sin propósito intrínseco en sí misma. Así que estos pensamientos, ellos reflexionan de la siguiente forma. ¿Y si no hay propósito? ¿No sería fantástico vivir simplemente? ¿Sabe que esta fue una pregunta que le hicieron a alguien que no cree en la existencia de un propósito? Que su nombre es Sadhguru. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Cuando le preguntaron cuál es el propósito trascendental de la vida, él niega rotundamente un propósito, que existe un propósito. Según él, dice que lo fantástico, lo maravilloso es entender que no hay un propósito, simplemente podemos aprender a vivir. No existe un propósito, ya que la vida es el propósito.
En sí misma, la vida es el propósito, nacer, crecer, reproducirse y lo inevitable que es morir. Pero me pregunto, ¿no será egoísta o absurdo reducir el propósito trascendental de nuestra vida al simple hecho de nacer, crecer, reproducirnos? Esto no es un propósito trascendental, esto es más un sentido natural y racional. Yo te pregunto, ¿cuál es el sentido de tu vida el día de hoy? ¿Somos productivos? ¿Ser felices? ¿Ser populares? ¿Tener muchos fans en las redes sociales? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Sabe que en los pocos minutos que me permitieron hoy estar con ustedes compartiendo, se me hace muy difícil poder simplemente poder definir qué es propósito desde un enfoque académico, recuerde. Pero lo que sí puedo, quizás en los 2 minutos restantes, es decirles que no es el propósito trascendental. Y el primero que yo pudiera mencionar es que el propósito trascendental no es mantenernos ocupados, no es mantenernos entretenidos. Eso no es propósito. Eso es más una estrategia para no sentirnos ociosos, aburridos. El propósito es algo más que estar fuertemente ocupando, realizando una tarea. ¿Qué no es propósito? Ganar mucho dinero. Solo por el hecho de tener, acumular riqueza, eso no es ningún propósito. Me parece algo tan superficial que tarde o temprano no causa el efecto emocional en la vida de una persona con propósito. Otra cosa que seguramente no es propósito es actuar de modo automático, realizar actividades por inercia, sin dirección. Esto no es propósito. Esto yo creo que es más un proselitismo personal, realizar algo en automático. Es como levantar una vela, creo que algunos vieron lo que yo coloqué en el Facebook esta tarde, es como un barco con una vela alzada que lleva a cualquier dirección según el viento. Eso pienso yo que es nuestra vida sin un propósito. Otra cosa que no puede ser propósito, al menos no el propósito trascendental de la vida, es cumplir con obligaciones. Eso no es propósito. Todo lo que es impuesto por personas terceras a usted, eso simplemente son cosas que tiene que cumplir. El propósito es una elección consciente. Es una conexión personal con lo que significa para uno mismo. Y por supuesto, pudiera definir que propósito tampoco es seguir las expectativas o presiones externas. ¿Cómo me gusta esto a mí? Porque eso no es ningún propósito. Seguir las expectativas de terceros no es propósito. Todo lo que nos impone la sociedad, todo lo que nos quieren imponer las personas, el propósito surge de una comprensión interna profunda. De manera que podemos estar muy ocupados, muy entretenidos, ganando mucho dinero, realizando múltiples actividades, cumplir con todas las obligaciones, tener casa, tener carro y muchas otras obligaciones. Trabajar no es ningún propósito. Esa es una obligación. En última instancia, mis queridos amigos participantes que estamos hoy conectados aquí, antes de presentar a la conferencista de esta noche, es que la búsqueda del propósito trascendental de nuestra vida es un viaje personal y único para cada uno de nosotros. No hay respuestas definitivas, no hay verdades absolutas, solo la exploración constante de nuestras propias creencias, pasiones, valores y aspiraciones. Así que mientras trabajas en esa dirección hacia tu propósito trascendental, quiero recordarte y animarte a que aproveches al máximo el tiempo, tu capacidad de amar, tu capacidad de crecer, tu capacidad de avanzar.
Encontremos nuestro propósito en el mosaico de la existencia misma, celebrando cada momento como una oportunidad para aprender, para progresar y ser plenamente compasivos. Y quisiera ya despedirme con dos frases o tres frases que yo coloqué o estoy colocando esta semana en el Facebook. La voy a leer literalmente. Una de ellas dice: un propósito nos conduce hacia una mejor calidad de vida emocional y natural. Eso es propósito. Aquello que te produce una calidad de vida emocional primeramente y luego natural. La ausencia de propósito levanta bandera que nos arrastra sin deriva. Lo que les mencioné acerca del barco con una vela alzada que simplemente está esperando a qué dirección sopla el viento para moverse. Nunca vamos a llegar a ningún propósito. ¿Acaso nuestro propósito yace oculto, esperando brotar como manantial o ser descubierto como un tesoro enterrado en las profundidades del alma? Eso es propósito. Así que gracias les doy a cada uno de ustedes por permitirme compartir con ustedes este enfoque académico en estos cortos minutos. Yo quisiera ahora presentar de manera muy especial a mi querida pastora reverenda Yadira Chávez, quien va a ser la conferencista, y le voy a invitar que suba aquí conmigo y que de ahora en adelante pueda verdaderamente introducirnos en ese mundo maravilloso del propósito trascendental para nuestra vida. Así que mi querida reverenda Yadira, bienvenida, buenas noches, el tiempo es suyo y estamos aquí todos juntos para aprender de este tema hermoso que seguramente va a ser de tremenda bendición y edificación para nuestra vida. Bienvenida. Muchísimas gracias, estimado doctor Einstein. Gracias a todos por estar aquí presentes en esta conferencia. Magnífica la introducción que usted ha realizado, poniéndonos en un punto de partida que siempre va a llamar la atención de todo ser humano. Porque si entendemos lo que significa la trascendencia y cuál es el poder de trabajar y conocer el propósito de ser trascendentes en nuestra vida, sabemos que a corta edad empiezan con estas preguntas sobre la razón de su existencia. ¿Para qué estamos en este mundo? Aún siendo jóvenes, tienen claro a veces cómo se van a enfocar en un mañana, pero aún los que son adultos les cuesta muchísimo entrar en estas reflexiones filosóficas propias del hombre. Sabemos que desde el inicio tenemos esta gran capacidad de empezar a pensar, de empezar a hacernos preguntas y de hacernos planteamientos que de alguna manera van buscando una respuesta. Y a veces las preguntas se lanzan al aire porque no todo está escrito y no todo está respondido. De manera entonces que la vida misma nos invita a nosotros a reflexionar en ello y a buscar una definición. Aún todos los que vamos en la adultez, como les decía, no tenemos claro cuál es el elemento trascendente de nuestra vida, por qué es útil, por qué valioso, por qué buscar y considerar que es necesario. El tener un propósito trascendente es, como lo decía usted, mi querido doctor Einstein, lo hace y surge en una persona porque se hace consciente, dejando tal vez la importancia de obtener un legado, una herencia a la humanidad, para sentir que su vida valió la pena, de que pudo llegar más allá de haber realizado actividades cotidianas con su día a día, que el buscar esta mencionada trascendencia nos permita ir mejorando y nos conecte con nuestra espiritualidad, porque hay cosas que están impuestas propiamente por la sociedad, como el hecho de tener responsabilidades, como en el hecho de responder a la justicia por los elementos que yo pueda quebrantarlos, y ya no solamente a una justicia terrenal que tal vez busque a través de una jurisprudencia darme a mí un sentido y enfoque de comportamiento, sino que ahora me enfrento en la parte religiosa ya a la espiritualidad y a saber que hay un regente y que también hay mandamientos que yo también tengo la disponibilidad de obedecerlos o de no hacerlo. Pero ahí también surgen un marco de muchas preguntas que nos invitan a pensar. ¿Es necesario que cumpla estos elementos? ¿A dónde me van a llevar si los cumplo o no? Si no tengo el enfoque religioso, ¿cuál es el punto de vista donde nace mi espiritualidad? ¿Cuál es el objetivo entonces de creer en Dios?
¿Es necesario traer a Dios a mi vida o necesariamente lo tengo que empujar fuera de mi vida para no tener que dar cuentas a la vida de aquello? Entonces, el querer algo más allá de lo material es dejar algo valioso para que los demás puedan verlo, implicando que esto nos hace salir de nuestro yo personal para tener una preocupación por otros. Ahora, esto no es exclusivo de la religión, bien lo decía usted, mi estimado doctor, y mucho menos de las creencias específicas. A veces eso nos han puesto a nosotros como un baluarte a seguir. El hecho de trascender es encontrarnos nosotros mismos y empezar a asimilar las vivencias personales en las diferentes prácticas que realizamos. Esto también incluye la parte religiosa, porque de alguna manera no es de tema únicamente espiritual. El ser humano sabe que un día morirá, eso lo sabemos todos. Biológicamente estamos diseñados para eso, ¿no? La muerte nos ha de alcanzar, algunos más temprano, a otras personas mucho más tarde. Pero, sin embargo, sabemos nosotros que vamos trabajando día a día por dejar un legado para quienes nos siguen cuando tenemos hijos, cuando hay una familia que espera mucho a veces en nosotros y nos sentimos a veces incapaces de dar más allá de lo que tenemos. Y a veces las depresiones llegan de una forma tan terrible, a veces en la juventud, a veces en la madurez, a veces en la adultez y a veces en la vejez. Y esta destrucción de pensamiento puede llevarnos incluso al suicidio, porque pensamos o nos diseñamos o nos prediseñamos una forma de vida a la que no podemos cumplirla. Y este legado que pensamos transmitirlo se vuelve en una competencia con nosotros mismos y con el poco tiempo que nos queda, porque la muerte física es una realidad y no va a poder ser superada, ya que la existencia en esta vida terrenal es limitada. Ahora, el permitir ser el creador y director de nuestra propia vida establece de alguna manera estas acciones que se van a realizar con prioridad y decir que esto no nos aleja de nuestros objetivos sería mentirnos, porque creo que cada ser humano, a pesar de las vicisitudes de la vida, se plantea objetivos. Estos objetivos en los que nos enfocamos día a día, buscando que sean una realidad. Es lo que nos mantiene importantes en todo el sentido y nos van alimentando el deseo de vivir. No es fácil. Hay elementos con los que nos encontramos muy fácil de cumplirlos, puertas que se abren con mucha facilidad, elementos que parecen llegar a nosotros de una forma tan importante. Pero al pasar el tiempo, hay a muchos de nosotros que esos mismos enfoques y objetivos están costando cumplirse. De acuerdo a esto, entendemos entonces que hay muchísimas situaciones en la vida que nos van a dar alegrías, que nos van a dar felicidad y que nos van a traer tristeza, pesar y malestar. Y hoy pues nos damos cuenta que este propósito general de la vida nos hace ser plenos y felices, porque sin sufrimiento, ¿cómo puedo alcanzar la felicidad? Si hoy me río, sé que mañana voy a llorar, pero todos estos elementos, ¿cómo los debo vivir? Tal vez no hay un solo catálogo que nos entreguen a los seres humanos cuando vivimos aquí en la tierra, que nos diga que para todo tenemos que poner la cara de felicidad y vivir con alegría. Tal vez esto de alguna manera se contrapone a, a la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros tenemos que vivir con alegría, por lo bueno y por lo malo, dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Pero ¿qué de los que no son religiosos? Tal vez buscan una formalidad para encontrar el cumplimiento de sus objetivos, pero tal vez no les es fácil, a pesar de que hay tantos conocidos científicos en el mundo entero que se han alineado al agnosticismo, que se han alineado al ateísmo, tal vez para no enfrentar la realidad que nos trae a los seres humanos, cuando tenemos 4.200 religiones en el mundo y de ellas el hinduismo que tiene aproximadamente más de 300 millones de deidades que son una misma pero en variadas formas. Y eso no está tan lejos. Hoy con la tecnología se han unificado los tiempos y los espacios y hoy por hoy nos encontramos en un mundo donde podemos elegir como en un gran mercado a dónde debo unirme. El pensamiento filosófico me puede atraer a cualquier lugar a donde yo me sienta con alegría de continuar.
pero a veces la constancia en los seres humanos no es permanente. Es por eso que vienen preguntas dentro de la teología, como bien lo decía el doctor Einstein, que nos hemos preparado en aulas en la carrera de teología, sabemos que no se trata de religión. Sabemos que lo que nos inculcan a nosotros es el desarrollo filosófico del pensamiento. ¿Y qué tengo que pensar? No solamente las ideas arrancadas de los griegos o los romanticismos helénicos romanos, o mucho menos las teologías prestadas de ciertos países adaptadas a mi realidad, porque no es lo mismo lo que vive Estados Unidos con lo que vive el Ecuador. Entonces, habrá un despertar teológico y filosófico que me indique tal vez el camino que debo seguir. Y comenzamos a emitir una serie de implementos a la humanidad como herramientas para que puedan desarrollar esa belleza, para que puedan darle forma a su propósito y nos compartan la experiencia, ¿no? Y puedan de alguna manera asesorarnos e inspirarnos a construir la armonía con naturaleza y poder ser óptimos y efectivos y constructivos dentro de la sociedad. Ahora, yo estoy enmarcada en lo que la sociedad me pide. Hoy la sociedad me dice que debo tener un matrimonio, debo casarme de blanco, debo tener un buen trabajo, mi casa debe ser la mejor, si es posible, del barrio, debo tener un buen auto, debo tener una buena capacidad de preparación académica y también dar lo mejor de sí a mis hijos y mi posición económica igualmente mejorada. Pero eso es una utopía, porque estamos viviendo en un desbalance mundial. Si planteo eso al primer mundo, ¿qué pasa con el tercer mundo? Desde ahí viene esta capacidad de buscar el pensamiento desde las bases del sufrimiento. ¿Qué pasa cuando yo sufro? ¿Qué pasa cuando todo lo que quiero lograr no lo puedo hacer? Porque no debe venir a mí solamente una teoría de prosperidad falsa que tal vez no la pueda cumplir, que se supone que el propósito trascendental de la vida del ser humano lo voy a construir yo. Ahora, la parte donde en la religión voy a tener momentos y pensamientos y corrientes de ideas de pensamiento que pueden tal vez llamar mi atención y me pueden ubicar en ciertas esferas religiosas que de alguna manera no son menos diferentes de lo que pasa en lugares donde no se practica una religión convencional. ¿Qué pasa en países mesoamericanos, centroamericanos, sudamericanos, donde todavía tenemos a los chamanes, donde todavía ellos tienen que tomar sus elixir para entrar en un estado extático y tratar de interpretar la vida y dar una armonía a lo que la gente está buscando? ¿Cuántos hoy por hoy no están buscando solamente la verdad en la Biblia? Están buscando la verdad tal vez ahora con la inteligencia artificial, sino que todavía tenemos esos sesgos tradicionales de buscar en lo oculto, en lo paranormal, en lo que es metafísico, en una idea abstracta, buscando tal vez un absolutismo de ideas, y eso es utópico y se vuelve irrelevante en nuestra vida. Entendemos en el carácter ontológico que debemos buscar este ser, esta trascendencia e inmanencia que tiene Dios hacia nosotros. Entendemos que la necesidad de Él es procedente en este tiempo, porque cada vez que la humanidad va teniendo aciertos científicos, parece que nos vamos alejando una vez más de Dios. ¿Y qué alineamos a nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras intenciones y deseos? Tal vez para el mundo lo podemos maquillar de alguna forma. Hoy tenemos las redes sociales. Puedo poner la foto más hermosa y la gente puede hacer un análisis de lo que yo presento con mi rostro, pero detrás de mí puedo ser lo que en la palabra de Dios se decía, sepulcros blanqueados, donde están los huesos secos y muertos, donde no hay esta agua de vida, este elixir de vida que nos vuelva con esa gran responsabilidad de empezar a buscar lo inmanente en nosotros. No solamente plantearnos en las epistemologías actuales, solamente buscar los elementos existenciales que nos permitan de alguna manera encontrar la procedencia de los sueños que queremos ver cumplidos, pero que por muchas razones no van a poder ser.
Hay muchas personas que dicen, yo me casé con la mejor ilusión, me casé de blanco, toda mi familia estuvo conmigo. Pero ¿qué pasa cuando ese bello matrimonio termina en divorcio? A veces la misma familia da la espalda, a veces los mismos amigos, a veces quienes conocieron el problema de cerca. Y entonces, esta cuestión que trata de construir nuestros sueños y de que todo lo perfecto sea lo que yo deseo y lo que yo busco, que ahora ya no es solamente una super vida, un super trabajo. Ahora con el crecimiento tecnológico existe hasta el modelo corpóreo que yo quiero tener. Asisto a un cirujano y simplemente el cirujano da forma al cuerpo que yo quiero. Mi imagen cambia, pero lo estoy haciendo en la cáscara, en el exterior. Entonces nosotros sabemos que queremos entrar en un enfoque diferente. ¿Cuál es la cuestión de escuchar esta intuición? Que así es como la conocemos en la filosofía, ¿verdad? Esto es lo que hace que nos guíe a un propósito de vida. Esta intuición es muy necesaria porque hay muchos, y tal vez hay muchos aquí en la sala, que tengan ese deseo de escribir y trascender con un libro, con algún tratado, con algún texto pequeño, para dar a conocer tal vez los aspectos que le pueden ser útiles a otros. Hay muchos amigos, tal vez en nuestro medio, que dicen, si yo les contara mi vida, se haría un libro. ¿Por qué un libro? Porque tal vez tienen historias que serían, imposibles de ser repetidas, tal vez por otro ser humano, o porque son tan fantásticas que no se podrían volver a ver maravillando a los que pueden leer este texto. Sabemos los asiduos lectores que cuando tomamos libros en nuestra mano, a veces la historia no se paraliza solamente con empezar a darle 2 vueltas a la página. Cada carilla me puede demostrar algo diferente, pero cuando a mí me gusta la lectura, sé que tengo la capacidad incluso de dejar mi sueño de lado y de terminar una historia que parece ser importante. De manera entonces que la utilidad que voy buscando da mi enfoque en un propósito más alto en la vida, ¿no? Alguien puede querer escribir un libro, alguien puede querer crear algo, alguien puede querer ser más en la vida, alguien puede tratar de formalizar que sus fortalezas, estas habilidades, de que sean conocidas, de que sobresalgan, de que si es bueno o no bueno hacerlo, el tiempo lo dirá, ¿no? Si a ti te gusta hacer algo y tú disfrutas hacerlo y sabes que esto puede tener valor y que puede de alguna manera ayudar a la situación que necesita arreglar al mundo, ¿por qué no hacerlo? Entonces revisamos que podemos tener las habilidades, la energía, la disposición y con ello no sentirnos desperdiciados o que nuestro aporte, nuestro intelecto, nuestras capacidades no sean solamente de adorno. Y a veces el vivir los sueños nos invitan a despertar, porque hoy por hoy la vida no se vuelve fácil. El trabajo, los horarios y las intenciones tienen que ir de la mano, pero no se puede. Hay muchas personas que entregan su vida al trabajo y lamentablemente cuando quieren ir por sus sueños, a veces se presenta el tiempo demasiado tarde, ¿no? Queremos tratar de vivir de alguna manera con estos elementos que nos posicionen en algún punto de la vida. Pero, ¿cuál realmente es la posición del hombre? ¿Será que está determinada en el mundo ya? Que dentro de toda esta dimensión de su ser y el comportamiento se encuentra entre dos límites, ¿no? Y de alguna manera la estructura formal de nuestra existencia, perdón, en sus diversos sectores y actividades, de alguna manera van buscando la realización de un destino siempre distinto. Nosotros los seres humanos vivenciamos y sabemos que la sustancia del valor mismo de la vida cada hora es importante porque se encuentra entre lo más elevado. Pero este pensamiento no es de todos. ¿Cuántos de nosotros vivimos el día a día como si nada más va a pasar? Pero ¿qué pasa cuando el límite de nuestra vida tiene un fin? Y nosotros tal vez hoy respiramos, estamos aquí dentro de esta conferencia, pero tal vez luego no estemos. Entonces vienen las preguntas nuevamente a nosotros y estos pensamientos entre los más juiciosos que buscan esta posición de lo extenso, de ir más allá de lo que nos limita.
entrar en una significación y suficiencia de vida, sin adaptarnos solamente a la moralidad, porque hoy vivimos en una sociedad legalista. Yo te señalo por todo lo que tú haces. Tal vez yo no miro lo que yo he hecho, pero al vivir en un sistema legalista, yo tengo la gran capacidad de señalar al que está enfrente de mí. En la parte religiosa es de igual forma. ¿Cuántas iglesias que están al servicio del Señor se han vuelto legalistas? ¿Cuántas han entrado en estos mismos presupuestos de la historia judía, cuando había peleas entre escuelas jurídicas para saber quién tiene la razón y ponerle la sazón a la pelea? ¿No vino acaso Jesucristo para desarmar las obras del mal y decirles a los fariseos y a los saduceos que dejen entrar en el reino a las personas y que dejen de entorpecer este sistema que lo que hace es bloquear la efectividad de la misericordia de Dios? Cuando hablamos de la parte filosófica y ahora la pasamos a la parte religiosa, ya no solamente como una categoría de pensamiento, sino con esa relación, porque el ser humano dentro de su trascendencia hace una relación del hombre. Pero ¿cuándo empieza esta relación con Dios? Muchos entendidos dicen desde que nace el ser humano sabe que hay Dios, lo dice la palabra de Dios, el Abba lo dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, ¿no? Y no solamente se queda con eso, sino que ahora los presupuestos salvíficos de la gracia están manifiestos. Y la comunidad cristiana está en la espera de la parusia, de esta segunda venida. Ahora viene la ciencia que ha venido a aumentar toda su forma. Hoy tenemos un avance científico importante, pero la filosofía y la teología que dieron inicio a la creación de las universidades para debatir de estos temas filosóficos dentro de aulas y poder buscar tal vez una respuesta no solamente a la parte biológica o a la parte de un crecimiento científico, sino que buscaba dar respuestas más. Si ustedes no lo sabían, mis hermanos, es la teología y la filosofía quien da el aval para la universidad, como se conocía en los tiempos antiguos. Hoy estas ramas han salido para darle paso a la creciente mecánica y ciencia. De esta manera, la parte filosófica ya no es importante, porque hay muchos especialistas, muchos científicos que rechazan estos movimientos filosóficos y muchos también la determinan como muerta. La filosofía está muerta. Entonces, ahora nosotros entramos en una serie de conceptos abstractos. De alguna manera, nosotros queremos empezar a buscar una suficiencia en todo lo que nos permita a nosotros volvernos necesarios en todos los sentidos. Para muchos está muerta porque dice y repite lo mismo y todos los personajes van al mismo río. Y en otros casos hay otras corrientes que nos llevan a tratar de convertirnos en superhumanos. Entonces estamos a la derecha y a la izquierda tratando en un devenir de buscar límites que nos den respuesta a lo que estamos buscando. Yo quiero tener un propósito, mis objetivos están marcados, pero yo no puedo hacer lo que yo quiera dentro de la sociedad. Recuerde, mi querido hermano, que usted está normado por la ley y la jurisprudencia de su país. Entonces, no hay cómo romper reglas, porque si las rompo, no tendría objeto, ¿no es cierto? Si no hubiera reglas, viviría en una anarquía. Entonces, ¿para qué fue necesario dar en la parte de la religión? Y aquí vemos el caminar de Israel en el Éxodo cuando se recibieron estos mandamientos en el Sinaí y de ahí nacieron los 637 preceptos que se convirtieron en leyes para el pueblo y leyes que la vive la mayoría de la humanidad. Entonces los límites se han puesto no solamente por Dios, sino también lo ha puesto la misma sociedad. Sé hasta dónde debo seguir, sé hasta dónde debo parar, porque si yo cometo una infracción, puedo estar penalizado.
y mi vida puede estar en un riesgo, porque en algunos estados, en los mismos Estados Unidos o en algunos otros países donde está la pena de muerte, yo puedo verme expuesto a perder la vida por acciones que no las pude limitar. Entonces, esta participación de realidades y de tendencias e ideas que de alguna manera implican que yo entre en un anverso y en un reverso de lo que quiero aquí y ahora, de alguna manera se vuelve oscuro porque voy a entrar en procesos fragmentarios y quiero realmente buscar mi propósito en la vida y ser complementaria a todo lo que está pasando a mi alrededor. Es por eso que yo me sumo a los valores de abundancia y determinación. Voy buscando los límites que me puedan ayudar a cumplir mis objetivos sin tal vez dañar la imagen que quiero dejar. Pero eso no pasa en todos los casos. Si así fuera, no hubiera delincuencia. Si así fuera, no hubiera, en este caso, muchísimos actos de corrupción. Que si yo no necesitara el elemento dinero, tal vez toda la significación de lo que voy buscando como un aval que marque las características de mi vida, que vayan en línea recta y que no me desvíen, porque a veces por lograr el propósito quiero ir cortando camino y voy más allá, rompo reglas y estoy en un claro plano de juego de ajedrez donde estoy poniendo mi vida en un riesgo si decido tomar el camino más corto. De manera entonces que determinar los movimientos propios de la vida se vuelven una cuestión de forma y también en el tiempo presente una cuestión de fondo. Yo no necesito solamente las buenas intenciones de las personas, muchos los decimos cada día. Yo lo que voy buscando es que mis objetivos se vuelvan una certidumbre y mañana más tarde yo pueda dejar un elemento trascendental a los que me siguen. Cuando tengo el aval de pensar filosóficamente y de tener tal vez este acercamiento al Señor, porque nosotros estamos aquí dentro de una conferencia que ha topado esta inestabilidad esencial que marca estas preguntas que nos hacemos. Pero para todo estos cuestionamientos, vamos buscando respuestas y respuestas que simplemente quedan en un vacío, porque de alguna manera la mirada en la determinación de las cosas que buscan de alguna manera ofrecer que mi experiencia, mi trascendencia en la vida marque un hito importante, ya no sea solamente producto de mi imaginación, sino que se vuelva una realidad, pero lamentablemente en el camino todos mis objetivos pueden quedar de lado. Entendemos ahora en la parte filosófica religiosa, donde muchos hemos entrado para buscar esta respuesta a la punta del iceberg. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis... Solo vine a la vida a cumplir ciertos elementos, a nacer, crecer, reproducirme y morir. Si así pensáramos, esa es una cuestión que le dejaríamos a la biología, que es lo que nos presenta. Pero en la parte contemporánea propia de la religión, hoy nos dice que nosotros no solamente nacimos para hacer un sistema, eh, si se puede decir, lineal de circunstancias, sino que el hombre va buscando un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Simplemente alinearse a las cosas que hagan bien a los demás. El Señor Jesucristo usó su tiempo, usó su palabra y usó su obra mientras estuvo en la tierra para darnos una muestra eficiente de cuál realmente es el propósito que el hombre debe buscar. Nosotros nos cargamos de muchas cosas en los hombros que no podemos llevar. Es por eso que usó frases célebres que muchos las repiten. El yugo de él era más sencillo llevarlo porque él no llevaba los atavios del mundo que muchos llevamos. Tratamos de que ese peso siga marcando nuestro camino y el camino se hace mucho más largo y mucho más pesado de recorrer. Cuando la vida firmemente nos pide vivir en alegría, en armonía, en buscar la presencia de su espíritu,
como lo hacían los orígenes de la vida cristiana, que no era dentro de iglesias monumentales, que no era dentro de grandes capillas, que no le exigían grandes cantidades de dinero, sino que se compartía en una armonía de amistad, de compañerismo, de confraternidad, donde no había un texto para ser leído, sino para orientarse con toda la información que tenía en el movimiento de las casas donde se originó el cristianismo. Entonces, el aval de lo que pasó en los primeros siglos de la religión nos deben dar la muestra de nosotros buscamos muchas respuestas. Tal vez la ciencia responderá alguna de ellas para quienes busquen la seguridad en la ciencia, para quienes buscamos la seguridad en las palabras de Dios, nos uniremos a eso, a buscar la propuesta de trascendencia de vida en esta economía salvífica que viene del Señor Jesucristo y de esta presencia en su palabra. Toda la palabra de Dios nos puede mostrar marcos diferentes, hasta elementos microscópicos por donde podemos observar todo lo que Él ha venido preparando para la mejora de la humanidad. Ahora que también dentro de la misma filosofía y de la misma teología encontraremos propuestas de existencialismo, donde la filosofía pasa a otro campo y donde vamos a seguir haciéndonos preguntas que a lo largo del camino van y serán respondidas. Lo más importante considero yo que aunque podamos tener la gran capacidad de servirnos de esta tecnología, la controversia que tiene el hombre por cuál realmente debe ser el camino que yo debo fomentar en la tierra, cuál realmente debe ser el objetivo de mi vida. Si ya soy padre, tengo hijos, ya. Si ya tengo un buen trabajo y una casa, ya, pero el vacío sigue dentro. Tal vez y solo tal vez hay algo que nos falte llenar dentro de sí para poder sentirnos al 100% completos. Y es de alguna manera va a sonar utópico porque nadie se va a completar en la vida. La única cosa que puede completarnos y hacernos felices con lo poco o con lo mucho que tengamos en la vida es acercarnos a la presencia de Dios. Estamos en una conferencia, lo repito nuevamente, donde se toma el tema trascendental desde todas las ópticas. Pero lo más importante es que cuando estamos en un decidir de cambiar, para nosotros es importante llamar a ese ser que nos completa, porque sin este ser, la trascendencia de Dios también sería innecesaria, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos de Dios y Dios necesita de nosotros para hacer un complemento perfecto. Si no, la vida continuaría y el ser humano no tendría la gran... Entonces, ahora entendemos desde la parte ahora del pensamiento filosófico religioso que el cristianismo puede construir, a detener esta alocada carrera de la globalización hegemónica que de alguna manera se ha convertido en esta hija del neoliberalismo. Y hay mucha barbarie que ha pasado la misma humanidad, tantas guerras, tantos elementos desprovistos de una razón, tantas corrientes filosóficas que han ido menoscabando a la humanidad, acabando a la humanidad, nos ha vuelto desiguales. Por eso que en América del Sur surge la teología de la liberación, el tratar de equiparar la condición social a lo que vive el primer mundo. Grandes teólogos como Leonardo Boff hacen puntualizaciones desde sus perspectivas para indicarnos el por qué nosotros no debemos estar en este desbalance económico, porque la economía es algo que lastimosamente nos aleja de los presupuestos salvíficos de Dios. Entramos en los problemas económicos y para nosotros ya no hay salvación. Muchos por cuestiones económicas se quitan la vida. Tal vez no buscamos más allá de lo que vemos adelante. Y siempre me ha gustado recordar estos elementos que aprendí en aulas cuando me decían, nosotros nos enfocamos en el problema, pero Dios está en el problema. Nosotros no lo estamos viendo o no queremos verlo, porque el ser humano se ha vuelto autosuficiente.
y quiere buscar el responder a todos los elementos de manera autosuficiente. Si tenemos el trabajo, nos lo merecemos porque nosotros somos autosuficientes. Si yo estoy vivo y tengo una buena salud y la salud acompaña a mi familia, es porque tenemos un buen cuidado médico. Soy autosuficiente. Entonces, en medio de esta autosuficiencia, ¿cuál sería la respuesta que nos dejaría lo que pasamos hace algunos años con el COVID-19? ¿No se llevó a gente importante? El dinero no podía ayudar a mejorar las condiciones de salud a muchas personas que tenían muy buena posición económica y muy buena posición de salud. Esta enfermedad les mermó la vida. Entonces, no podemos entrar en un presupuesto adelantado de creernos autosuficientes en esta vida y pensar que por varios objetivos cumplidos lo hemos logrado todo. Siempre tendremos respuestas en blanco que no vamos a poder contestar, pero si pasamos al plano de la fe, eso es diferente, porque no estamos embarcándonos en una parte de religión, estamos embarcándonos en una relación. ¿Qué necesito yo para trascender? En mi caso muy personal, siempre necesitaré de Dios, porque si doy un paso, yo quiero sentirme con con ese enfoque cubierto desde la perspectiva de la fe. Si cada cosa ha de pasar en la vida de un ser humano, siempre lo veré con propósito. Y lo que es más importante, lo que yo pueda dar desde lo que conozco, desde estos elementos para los que me he preparado, desde esta renovación de los talentos que debo duplicar, triplicar o cuadriplicar al servicio de Dios, eso será lo que a mí me vuelva realmente cumplidora de esta trascendencia de la vida. Tal vez muchos de nosotros no podamos dejar un legado económico, tal vez muchos de nosotros sí. Tal vez muchos de nosotros podamos escribir nuestras obras textuales y dejarlas para que muchas personas puedan ver en ellas una guía, tener un soporte, pero muchos tal vez no. Y ahora nos enfrentamos a las propuestas finales. ¿Qué es lo que pasaba con los elementos que hoy se viven? Hoy el mundo no solamente que lucha contra la adversidad de lo que la ciencia nos muestra como facilidad, hoy estamos contra una lucha de pensamientos que de alguna manera se contraponen, están bien siendo lo que son. Quieren salir de la línea tal vez que la sociedad ha marcado. ¿Por qué ser como son todos? ¿Por qué yo irme a un rincón? ¿Por qué yo empezar a causar ciertos espacios de anarquía que después serán reconocidos por las constituciones de las repúblicas y de los estados para dar una tranquilidad a la población? Hoy por hoy el hombre tiene la capacidad de pedir igualdad en todos los sistemas. Para todo ha habido una desigualdad en la economía y eso ya pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que los viejos profetas de Israel hacían grandes cuestionamientos a la idea de esta malversación de fondos que se daba en esos entonces. En la antigua Roma también habían estos descontentos y ahora, tras la conquista que tuvo América por España, por Portugal, por Holanda, por Francia y por el país anglosajón de Gran Bretaña, nos introdujeron grandes ideas de pensamiento, pero también este sincretismo pasó a nosotros. Y es por eso que hoy por hoy somos una muestra y reflejo de la historia que heredamos. Entonces, todo lo que nosotros vivamos y los elementos experienciales que tengamos, si nos alineamos a un pensamiento de iglesia, que tal vez cuya misión sea transmitir la palabra viva de Dios a lo largo de la historia, conservando tal vez esta gracia divina para que muchos a través de esta identidad se iluminen y su conversión de alguna manera produzca efectos positivos. En el lado de los no creyentes, diremos que el papel importante será el que la ciencia siga manteniendo su postura de desalinearse del pensamiento teológico y filosófico, como ya alguna vez lo hizo la jurisprudencia. Así es, mis queridos hermanos.
la teología fue la base misma para el nacimiento de la jurisprudencia. Entonces, si nosotros vemos que Dios ha estado involucrado en todas las economías de la humanidad, en todos los pensamientos de la humanidad, la pregunta sería, ¿es necesario que yo, en mi trascendencia, retire a Dios del camino para que mis obras queden manifiestas ante el mundo? Un mundo que busca ¿qué? ¿Busca orden? Porque mientras más orden busca, más desordenados estamos. Mientras más justicia se busca, más injusticia hallamos. Mientras más vida buscamos asegurar, más vidas se pierden a diario. Entonces, la explicación de estas problemáticas humanas siempre nos dejarán muchísimas preguntas más que respuestas. Entonces, mi llamado y el agradecimiento a ustedes por haber estado presentes, no los quiero, es que tenemos la gran oportunidad de tener respuesta a las preguntas que nos hacemos. Pero lo más importante es que la evaluación no tiene que venir de un devenir científico, teológico o filosófico. Tiene que venir desde mí mismo. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el marco que yo quiero dejar aquí? ¿Será que mis objetivos se cumplirán? ¿O será que necesariamente necesito una respuesta de fe ante esta revelación pública, donde Dios entre y ejercite la fe en mí como creyente y me vuelva no solamente un ratón de biblioteca, un elemento académico que sume más a los que ya tenemos actualmente, o que simplemente se alinee a lo que dice la sociedad? Estas preguntas van a romper realmente los esquemas y los paradigmas en que hemos sido formados. Lo importante es que dentro de estas grandes concepciones que hoy hemos abarcado, quisiéramos hacerlo con más tiempo, pero son espacios muy valiosos donde dejamos estas pequeñas capsulitas de sabiduría que nos fueron brindadas y que espero pues en ustedes pueda darse la gran oportunidad de plantearse estas preguntas para el beneficio de sus propias vidas. La trascendencia de cada ser humano es importante, sus objetivos son importantes, lo que ustedes dejen en sus trayectorias son importantes y desde luego que sabremos muchas cosas maravillosas desde los ámbitos donde ustedes se manejen. Muchísimas gracias por este espacio, doctor Einstein, y gracias a todos nuestros acompañantes en esta conferencia. Bien, muchas gracias, mi querida reverenda Yadira. Creo que hemos abordado diferentes aspectos importantes con respecto a este tema de la trascendencia de la vida. Por supuesto, en este corto tiempo es difícil poder ampliar, poder cubrir cada uno de estos enfoques. Lo que sí podemos observar es que todos, de una u otra forma, necesitamos de un propósito. Así que mientras usted va colocando sus preguntas, mientras usted va escribiendo sus preguntas en el chat, o si hay alguien que quiera levantar su manito, por favor indíqueme si hay alguien que tiene alguna pregunta, un comentario, una pregunta de ampliación, algo adicional que aportar a este tema. Con todo gusto podemos habilitarle su micrófono. Levante su manito para poderlo hacer. Mientras usted lo hace, déjeme decirle que muchas personas se estarán preguntando, entonces, si yo no me encuentro en este momento ejecutando ese propósito, ¿qué puedo hacer? Creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Es importante reconocer que durante este proceso de autodescubrimiento existen y hay detractores, que son obstáculos, adversidades, incluso personas, situaciones que se interponen en nuestro camino para que avancemos, para que logremos alcanzar ese propósito. ¿Sabe que estos distractores pueden ser en algunas ocasiones internos, formas de pensar, o pueden ser externos, como ya lo podemos ver? Pero sin importar cuál sea, es lo que nos está atrasando poder visualizar, alcanzar, cristalizar esas metas
y esos objetivos establecidos. Los detractores se pueden manifestar de muchas formas, de temores, en forma de temores, en forma de miedos, en forma de dudas, en forma de críticas, en forma de falta de recursos, en cualquier factor, muchos factores, todo aquello que nos impide, que está atrasando llegar hacia el cumplimiento, es un detractor. Así que sin importar el propósito que se requiera ser descubierto, ser encontrado, ser construido o ser conectado, necesitamos con determinación, con toda nuestra intencionalidad, avanzar hacia él. Así que voy a permitir que usted levante su manito. Estamos ya en los últimos minutos de esta conferencia. No quisiera conversar mucho porque hay mucho de qué hablar respecto a este tema, pero sí quisiéramos darle oportunidad a usted para que dé sus opiniones, para que conversemos, para que podamos interactuar. De lo contrario, me voy a tener que remitir a mencionar al menos 4 grupos de personas que todos de una u otra forma nos podemos identificar en ellos. Y me refiero a que compartamos esa parte de cómo avanzamos, cómo caminamos hacia lograr ese objetivo. ¿En qué grupo estamos? Al menos yo puedo identificar 4 claramente. Pero antes de mencionárselos e irnos, ya prácticamente estamos en tiempo. Si no hay preguntas, voy a completar diciéndole esos 4 grupos. Ahora, si hay preguntas, me gustaría que interactuemos. Me gustaría también, si usted quisiera dejar sus preguntas aquí en el chat, puede dejarlas y con todo gusto las podemos responder en el grupo privado que se creó, que se llama Conferencias UNICEF. Así que si usted está en ese grupo, usted va a poder encontrar respuestas a sus preguntas. También por ahí pueden hacer preguntas. Espero que mi querida pastora Yadira esté conmigo para poder responder a cada una de ellas. Así que, ¿qué le parece si solamente menciono en estos 4 grupos y que cada uno de nosotros nos identifiquemos en nuestra forma de avanzar, en nuestra forma de caminar? El primer grupo son aquellos que caminan por impulso. Se llaman que están caminando por la emoción, mirando hacia todos lados, caminan hacia adelante con fuerza y por lo general son personas que caminan solos. Quizás hay un segundo grupo que son aquellos que caminan hacia el frente, pero con compromiso. Estos caminan con bondad. Por lo general, ayudan a otras personas a caminar junto con ellos. Quizás hay un tercer grupo que son aquellos que miden el paso a paso. Caminan por razón. Por lo general, prefieren caminar lento, como dicen en mi pueblo, pero seguro. Van midiendo los pasos. Y quizás hay un cuarto grupo de aquellos que necesitan sentirse seguros para caminar. Estos caminan por alternativa. Por lo general caminan mientras estén siendo acompañados. Creo que de una u otra forma todos nos identificamos en uno de estos grupos. Así que yo les quiero dar las gracias profundamente por habernos permitido estar este tiempo compartiendo con ustedes esta conferencia acerca de el propósito trascendental de la vida. Obviamente pudiéramos ampliar enfoques científicos, enfoques bíblicos y otros tantos enfoques, pero hoy creo que hemos compartido 2 enfoques muy importantes desde un punto de vista académico y desde un punto de vista ministerial. Así que yo les voy a dar las gracias, voy a parar esta transmisión para que entonces nos despidamos y si están de acuerdo conmigo, que podamos tomarnos una fotografía al final de este tiempo. Así que si no hay preguntas, vamos a cerrar entonces esta grabación dándole las gracias a mi querida pastora Yadira por su tiempo y por este encuentro maravilloso que hemos podido compartir.